Este es probablemente el lugar más sagrado, lo más cerca que alguien puede estar de toda la espiritualidad de San Francisco. Esta piedra que está aquí, que todos quieren tocar, quieren acercarse, fue colocada en el lugar exacto donde los franciscanos nos cuentan que San Francisco vivió su gran momento con Jesucristo, el momento espiritual en el que él habría recibido los estigmas, cuando recibió las heridas de las mismas llagas de Jesús, provenientes de algo espiritual, de un momento espiritual, pero que se transformaron en heridas reales. Mientras él estaba en meditación, vio descender del cielo a un serafín con 6 alas resplandecientes que volaba rápidamente en su dirección. Al acercarse, pudo ver claramente la figura de un hombre crucificado en medio de las alas. Ese serafín con la imagen de Cristo flotaba delante de él. La visión le causó un inmenso asombro, pero también lo llenó de alegría, al mismo tiempo que su corazón fue invadido por un dolor amargo. Fue exactamente aquí, en las montañas de la región italiana de Toscana, donde San Francisco vivió su epifanía, su gran momento de encuentro con Cristo, quien se le apareció crucificado en la forma de un serafín, simbolizando la unión de un amor ardiente, representado por las alas de fuego con el sufrimiento redentor que fue la crucifixión de Jesús. Cuando la visión desapareció, una llama de amor inextinguible quedó encendida en su alma. Y al mismo tiempo, en su carne aparecieron las marcas de las llagas de Cristo crucificado. Sus manos y pies parecían perforados por clavos, con las cabezas visibles en la parte interna y las puntas curvadas hacia afuera. En el lado derecho de su cuerpo había una herida abierta como la que le fue infligida a Cristo por la lanza, de la cual frecuentemente escurría sangre manchando su túnica. Y la narrativa de San Buenaventura, el primer biógrafo de San Francisco, continúa con un testimonio muy poderoso, hablando de San Francisco como el reflejo vivo de Cristo, su propia imitación en el mejor sentido de esa idea. Así, adornado con los estigmas del crucificado, San Francisco se convertía en una imagen viva del Señor como si estuviera colgado en la cruz. Llevó esas marcas con humildad hasta el final de su vida, ocultándolas con cuidado, pero permitiendo que fueran vistas por quienes estaban más cerca cuando era necesario para glorificar a Dios. Quisiera invitarte a hacer este viaje conmigo. ¿Vamos? A pie, en coche, de la manera que sea necesaria para que conozcamos cada uno de los lugares sagrados por donde pasó San Francisco, donde vivió momentos importantísimos de su vida, también de su conversión, de su comunicación con lo divino. Quiero que vayas conmigo a todos estos lugares para que podamos acercarnos lo más posible a lo que fue la vida de este gran santo que hoy tiene esta inmensa basílica dedicada a él. Entonces, ¿estás disfrutando este video? Déjame hacerte una invitación ahora. Ven a estudiar conmigo en el curso Jesús, la luz de la historia, para que entiendas cada detalle de la vida del Maestro de Nazaret. Solo tienes que entrar a rodrigoalvarez.site o más fácil aún, entra al enlace que está aquí en la descripción de este video y vas directo para allá. En el curso Jesús, la luz de la historia, yo te guío en una investigación profunda sobre la vida de Jesús, apoyada también en mis viajes que has estado siguiendo aquí, por Jornada Infinita. El curso es totalmente en línea. Lo haces en el tiempo que tú quieras, sin ninguna complicación. Solo haz clic en el enlace que está aquí en la descripción y te espero en el salón de clases. Ahora vamos a volver a nuestro video aquí.
Francisco también hizo peregrinaciones como las que miles de personas vienen a hacer cada año aquí en Asís. Así es, él fue en todos los sentidos y sobre todo un ejemplo. Peregrinó a Roma queriendo sentirse más cerca de los apóstoles Pedro y Pablo que habrían pasado sus últimos años allí. El joven de familia rica vivía una inquietud inmensa. ¿Cómo era posible tener tanto privilegio si el resto de las personas no tenía casi nada? Francisco decidió vivir esa experiencia de pobreza y sencillez en carne propia, porque sólo así podría entender el sufrimiento de los demás. Quiso pasar un tiempo entre mendigos y pordioseros para de cierta forma aprender a ser santo. Fue mucho antes de eso, sin embargo, fue en 1206, justo después de una juventud de excesos realmente mundana, que aquel joven, Giovanni di Pietro di Bernardone, que más tarde fue rebautizado como Francesco, renunció públicamente a todo lo que tenía, incluida la herencia de su padre, que era un rico comerciante de telas aquí en esta región. Fue delante de la población de Asís, con todos pasando, que San Francisco se deshizo de todo, dejó todo atrás. Se cuenta que incluso él se quitó la ropa que llevaba puesta, se quedó con lo mínimo necesario porque quería seguir y sentir en su propia piel el ejemplo de caridad de Jesús. Tenemos que entender el significado de ese gesto. Además de, obviamente, tener un sentido real y concreto de renunciar a los bienes materiales, también era una forma en que Francisco veía para conectarse con lo divino. Un gesto radical, es cierto, dejar todo lo que tienes atrás, incluso tu propia ropa. Pero muchas veces así es como suceden las cosas. Renuncias a algo para empezar de nuevo. O incluso, en su caso diferente, para volver al pasado, para regresar a lo que él entendía que había sido la vida de Jesucristo. Conociendo esta historia, no es difícil entender por qué el escritor Dante Alighieri dijo que Francisco fue una luz que brilló sobre el mundo. Y más aún, otras personas, otros estudiosos dijeron que él sería la figura más importante del cristianismo después de Jesús. Eso tiene mucho sentido. San Francisco fue celebrado aún en vida y canonizado poco después de su muerte. Y aunque vivió hace más de 800 años, tenemos mucha información sobre lo que hizo, pensó y predicó. Ni toda la oscuridad del mundo puede apagar la luz de una sola vela. De nada sirve caminar para predicar si el caminar no es la propia predicación. Mientras proclames la paz con tus labios, ten aún más cuidado de tenerla plenamente en tu corazón. Las palabras de San Francisco siempre eran así de poderosas, exigían de todos honestidad, franqueza y dedicación. Es interesante que, aunque haya sucedido hace 800 años antes de la invención de la imprenta, tenemos muchos relatos de lo que fue dicho por el propio San Francisco y también escrito por él. Amigos escribieron sobre el santo y después, poco tiempo después, su biógrafo, Giovanni di Fidanza, más tarde conocido como San Buenaventura, nos contó mucho de lo que sabemos hoy. Francisco vivió en el cambio del siglo XII al XIII y desde esa época hasta ahora, a pesar de muchas guerras y revoluciones tecnológicas, pocas cosas han cambiado en estos paisajes. La región que ahora está en la provincia italiana de Perugia todavía tiene las construcciones de piedra y muchas de las bellezas naturales que sirvieron de escenario para la vida del santo. Vine hasta este lugar, hasta estas escaleritas, esta bajada, para invitarte a volver en el tiempo conmigo. ¿Vamos a regresar al siglo XII?
A finales del siglo XII vivían aquí Pietro di Bernardone y su esposa Pica Bourlemont, una mujer de origen francés. Bueno, hoy aquí a mi lado tengo una placa que dice Vía Pietro di Bernardone, porque este caminito pasa por el terreno de la familia que vivía aquí, donde se construyó una iglesia que está aquí al lado, que te voy a mostrar en un momento, que era la casa de la familia. Todo esto aquí formaba parte de la casa de la familia donde nació el niño Giovanni. El año tal vez haya sido 1181, tal vez 1182, no estamos seguros. Lo importante fue que en ese momento, en este lugar, nació el niño que marcaría esa época, marcaría al mundo, bueno, no solo esa época, marcaría todo el cristianismo que vendría después de él. Ahora, si acabo de decir que nació en esta casa un Giovanni, ¿por qué no existe hoy un San Giovanni de Asís o San Juan de Asís? Bueno, es que Pietro, su padre, era un comerciante de telas y estaba viajando en el momento en que el niño nació. ¿Qué hizo la madre? Ella eligió el nombre Giovanni, que significa joven en italiano. Pero entonces el padre regresó a casa y dijo algo como, ese no era el nombre que yo quería para él. Cambió el nombre que de repente se volvió Francisco. Francisco tenía todo lo que alguien podría querer de bienes materiales en esa casa. Todo, todo, todo. Él tenía riqueza, su padre era importante, pero le faltaba algo. Y no es que le faltara, en realidad él tenía en exceso. Y reflexionando, meditando, el joven Francisco, después de ver todos esos excesos, se dio cuenta de que lo que faltaba en la vida era un propósito. Y él solo descubrió ese propósito cuando tuvo contacto por primera vez con la pobreza. Ahí, donde faltaba todo, había algo que Francisco no tenía dentro de él. Pero el proceso de conversión de San Francisco no fue como sucedió, por ejemplo, con San Pablo. De repente, una visión en el desierto, en el camino a Damasco. Una visión que marcó la vida de San Pablo. No, para San Francisco todo fue muy lento. Fue un proceso de maduración que él necesitó vivir por algún tiempo hasta estar seguro de que quería convertirse y dedicar toda su vida a eso que hoy entendemos como ser un franciscano, como renunciar a todo lo que una persona puede tener para entregarse al otro. Es el amor al prójimo de Jesús llevado al máximo, llevado a un nivel que pocas veces hemos visto en la historia de la humanidad. Y por eso este santo, representado de tantas maneras aquí en Asís, aquí al lado en una bellísima escultura de barro, pero en muchas otras también, es por eso que él es considerado uno de los más grandes santos de la historia del cristianismo. ¿Y entonces te está gustando este video? Entonces, déjame invitarte, ven a estudiar conmigo en el curso María, la historia de la Madre de Jesús. Es un curso inmersivo de 15 clases con más de 7 horas de aprendizaje. Empezamos con el nacimiento de María, seguimos con ella hasta el momento de su muerte y después emprendemos un viaje de 2000 años lleno de muchas discusiones religiosas y toda la expansión de la devoción a Nuestra Señora. Si quieres estudiar conmigo desde ahora, entra a rodrigoalvarez.site o, para simplificar, ve directo al enlace que está aquí abajo en la descripción del video. Ah, y casi se me olvida, hacemos más de 20 visitas a lugares sagrados, de París a Jerusalén. El enlace está aquí en la descripción. Solo tienes que hacer clic ahí y te espero en el salón de clases. Vamos a volver a ver nuestro video ahora. Después de estar preso durante casi un año durante una guerra entre su ciudad de Asís y lo que en ese entonces era la ciudad vecina de Perugia, Francisco regresó a casa con problemas de salud y durante la recuperación tuvo su primer momento de contemplación de la naturaleza. Una relación que sería fundamental en su trayectoria. Aún así, sin encontrar un propósito en su vida fútil, pensó en unirse a las cruzadas, pero terminó desistiendo.
Esta iglesia aquí tiene un significado muy especial porque fue construida exactamente donde estaba la casa del padre de Francisco. El padre que era muy rico, de quien Francisco necesitó de cierta manera liberarse para poder convertirse. Y no es por casualidad que la iglesia fue dedicada a la conversión de San Francisco. Aquí en la iglesia hay un lugar muy simbólico que es un rinconcito. Uno se imagina que era un rincón de la casa donde su padre lo tenía o solía tenerlo encerrado. Es una escena muy impactante, muy fuerte, pero que muestra lo que pasaba dentro de él. Era necesario liberarse de la familia, liberarse de todo ese apego a los bienes materiales que venía de su padre para ser quien él quería ser. Una imitación de la vida de Jesucristo. No fue por casualidad que San Francisco se convirtió quizá en el santo más importante de la historia después de los apóstoles, uno de los más importantes de toda la historia cristiana. Las palabras que salían de su boca ya no tenían sentido para sus padres ni para el obispo de Asís. Francisco sonaba incoherente y sus planes parecían imposibles. Llegó la soledad y aquí en la iglesia de San Damián o San Damiano él venía a refugiarse. Era un lugar muy sencillo, con poca decoración y la estructura estaba en muy malas condiciones. Un día, rezando aquí dentro, Francisco contó que se comunicó con Jesús por medio de un crucifijo que estaba en el altar de madera. Jesús le habría hecho una petición que le restaurara la iglesia. ¿Pero será que era para restaurar la iglesita de San Damián? ¿O Jesús hablaba de toda la congregación? Después de eso, Francisco decidió donar todo lo que tenía, dinero, ropa, abrió los armarios de la casa, sacó toda la ropa que tenía adentro, sábanas, todo lo que podía y salió a buscar vender esas cosas. Incluso llevó su caballo. Fue hasta una casa vecina y logró vender todo. Y bueno, antes de que sepamos lo que va a pasar, es necesario recordar que San Francisco estaba inspirado por un pasaje del Evangelio de Mateo. La iglesia... Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme y vayan predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Curen a los enfermos, sanen a los leprosos, resuciten a los muertos, expulsen a los demonios. De gracia recibieron, de gracia den. No lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cinturones. Francisco quería aislarse del mundo y terminó viniendo aquí al Eremo delle Carcere, hoy rebautizado como Eremo de San Francesco. En esa época era el eremitorio de una prisión. Voy caminando por aquí entre estas partes oscuras con tanta niebla y de repente veo algunos momentos de luz. De eso hablaba San Francisco. Y me pongo a pensar cuánto de su pensamiento se desarrolló también aquí, en este lugar donde vino a meditar. Caminando por este eremitorio aquí, muy cerca de Asís donde estamos, pero de otra manera también estamos muy lejos, muy aislados de todo.
Recuerdo que Jesús, cuando quiso meditar, se fue al desierto, a un lugar que creemos que fue Jericó, donde incluso hoy hay un monasterio dedicado a ese momento. En el monte de la tentación, cuando Jesús, como incluso cuentan los evangelios, fue tentado por el diablo, me pongo a pensar qué tipo de meditación habrá hecho San Francisco en esas cavernas del eremitorio. Qué importante es que podamos detenernos, olvidar que el mundo existe, olvidar que todo existe por un tiempo para pensar solo en lo que está dentro de nosotros, para entender mejor aquello que nos hace despertar en la mañana, salir de casa y querer vivir. Debe haber sido un momento muy profundo y ciertamente lo fue porque causó una gran transformación en San Francisco. Voy a seguir bajando por aquí. Todo es muy pequeñito, muy estrecho. La tradición de los franciscanos nos cuenta que este lugar muy reservado aquí en el eremitorio era donde él dormía. Coherente con un santo que predicaba la humildad y dormía en la piedra. ¿Será solo una tradición? ¿Realmente sucedió? Sabiendo quién era San Francisco es muy probable. Y la tradición va aún más lejos. Nos cuenta algo misterioso, tal vez sobrenatural o simplemente físico. Aquí, esta parte más profunda, en este rincón de aquí, sería la marca del rostro de San Francisco mientras dormía aquí en el eremitorio. Fue aquí en el eremitorio donde San Francisco vivió uno de los momentos más importantes de su historia. Un momento que hace que aún hoy lo recordemos con mucha claridad y cercanía, porque fue cuando San Francisco caminó hacia unos pájaros y en vez de volar, los pájaros se acercaron a él. Eso demostraba no solo el cariño de San Francisco por los animales, sino también el cariño de los animales hacia San Francisco. Quienes vivieron en esa época hablaban de la cercanía de San Francisco con la naturaleza. Y uno se da cuenta, ¿verdad? Él siempre buscaba lugares que estaban cerca de los bosques, donde había pájaros, donde había otros animales. No es por casualidad que hasta hoy San Francisco es retratado junto a los animales y en medio de la naturaleza. Incluso él escribió mucho sobre eso. Es el santo de los pájaros, es el santo de la naturaleza. Quién sabe, tal vez podamos decir que es un santo ambientalista mucho antes de que nos diéramos cuenta de la importancia de preservar nuestro planeta. Por lo que nos contaron, fue también aquí en el eremitorio donde San Francisco se encontró una vez más con Jesús. Esta vez recibiendo una petición para difundir su mensaje de cuidar a los enfermos y a quienes más lo necesitaran. Así fue como Francisco comenzó su predicación pública, pero aún sin una autorización formal del Vaticano. Cada vez más gente quería escucharlo y Francisco tuvo miedo. Él no quería el mismo destino que Pierre Valdés y su orden de los valdenses, que algunas décadas antes habían hecho algo parecido y fueron declarados herejes. Entonces, para evitar problemas, Francisco fue a Roma y pidió la aprobación del Papa Inocencio III para la creación de una nueva orden. El Papa Inocencio III no aceptó de inmediato, no. Se cuenta que él dudó bastante y que solo después de un sueño cambió de opinión. En ese sueño lo que se cuenta es que el Papa Inocencio vio la iglesia de San Juan de Letrán derrumbándose, quedando completamente destruida. Hasta que de repente aparecía ahí un hombre muy pobre, sencillo, humilde, que lo ayudaba a reconstruir esa iglesia. Era exactamente la petición que San Francisco contó que Jesucristo le hizo en una aparición. Y entonces el Papa Inocencio cambió de idea y dio finalmente la autorización para que surgiera la Orden de los Franciscanos. La autorización fue oral, es curioso eso, ¿verdad? No necesitó nada por escrito.
Esa autorización llegó el 16 de abril de 1210 y es considerada la fundación de la Orden de los Franciscanos. Fue poco después de eso que él se acercó mucho a Santa Clara, una joven de familia rica que decidió seguir los pasos del maestro Francisco a pesar de las protestas de su familia. Cuando otra joven quiso unirse al grupo, Francisco decidió que era necesario crear una orden solo para las mujeres. Esa joven sería conocida como Santa Clara de Asís. Después de recibir esa autorización del Papa, San Francisco decidió salir de viaje por el mundo. Fue a Francia, España, Tierra Santa, también fue a Egipto, y en esa época se cuenta que comenzó una tradición, o al menos una gran creencia, de que San Francisco era milagroso. Ya era un hombre milagroso en vida. La gente quería tocar a San Francisco, así como la gente quería tocar a Jesús, según nos cuentan los evangelios. Y entonces la devoción a San Francisco empezó a aumentar, aumentar y aumentar. Y él se convirtió en ese santo que yo diría inmenso que conocemos hoy en día. San Francisco ya era un hombre mucho más viejo, ya un hombre anciano. Sufría de una enfermedad, tenía un problema grave en los ojos. Y él pidió subir a lo alto de una montaña, el Monte de la Verna, que es exactamente donde estoy ahora, porque quería meditar. Ahora tienes que imaginar esta montaña aquí sin ninguna de esas construcciones que estás viendo. De este lado podemos ver. Todo era montaña y bosque, como todavía existe detrás de donde estoy ahora. San Francisco vino aquí y se quedó sobre una roca. Y en un gran momento de meditación, él tuvo lo que contó a todos, que fue su encuentro con un serafín que representaba a Jesús. Este es el pasillo que lleva hasta la Capilla de las Estigmas, el lugar más importante de este santuario. Y en el camino vamos viendo algunas escenas muy importantes de la vida de San Francisco. Aquí, por ejemplo, San Francisco escuchando la voz de Jesús que le habla en San Damián, donde estuvimos hace poco. En este otro fresco, San Francisco abraza a Cristo que aparece bajo el aspecto de un leproso. Y aquí es un momento muy importante, también ya hablamos de esto, cuando San Francisco renuncia a sus riquezas, incluso a sus vestiduras, para comenzar una nueva vida como San Francisco de Asís. En ese momento él aún no era considerado santo, pero ya comenzaba su vida santa. En esta otra imagen vemos el comienzo de la Orden de los Franciscanos. Mira qué escena tan bonita. En la cima de una montaña exactamente como esta, donde estamos aquí en la Verna, San Francisco y sus primeros seguidores, los primeros frailes de la congregación, que más tarde sería conocida como la Orden de los Franciscanos.
Este es probablemente el lugar más sagrado, lo más cerca que alguien puede llegar a toda la espiritualidad de San Francisco. Esta piedra que está aquí, que todos quieren tocar, quieren acercarse, foi colocada no lugar exato onde os franciscanos nos contam que São Francisco viveu o seu grande momento com Jesus Cristo, momento espiritual, em que ele teria recebido os estigmatas, quando ele recibió las heridas de las mismas llagas de Jesús, provenientes de algo espiritual, de un momento espiritual, pero que se transformaron en heridas reales. Eso fue fundamental en la historia y en la vida de San Francisco. Y después, en el lugar donde había un bosque, se construyó esta capilla para que ese momento sea recordado. Eso fue hace más de 800 años. Mientras vamos caminando aquí por Asís, todo el tiempo vemos por las calles, en las tienditas, lo que parece ser una cruz, pero es una cruz diferente porque es una cruz que no tiene la parte de arriba del asta. Y mucha gente se queda preguntando qué es eso al final de cuentas. ¿Será que aquí usan una cruz diferente? ¿O no es una cruz? Voy a entrar a esta tiendita de aquí que tiene muchas diferentes, hechas de madera de olivo, muy bonitas para explicar esto mejor. Tienen muchos tipos diferentes y algunos, vas a ver, tienen hasta la imagen de Jesucristo. Na letra tal, bom, eu já entreguei, né? É a letra grega tal, que foi muito importante para São Francisco, no ensinamento de São Francisco. Em outros lugares aqui, a gente encontra também da maneira mais simples possível, que é essa que é toda feita em madeira de oliveira, daqui da região. A gente vê muitas oliveiras aqui em Assis por toda parte. E é simples desse jeito, madeira, como tudo de São Francisco, na verdade, era simples. E São Francisco viu nessa letra uma série de simbolismos. Primeiro, já uma referência que está no Antigo Testamento, que ele mencionava, que está no livro de Ezequiel, que diz o seguinte: o Senhor disse, passa no meio da cidade, no meio de Jerusalém, e marca com uma tal sobre la frente de los hombres que gimen y lloran. San Francisco entendió que eso era un símbolo de curación, un símbolo de acogida. Y así sucedió varias veces a lo largo de su vida. Y con el paso del tiempo, esa letra también se fue transformando en una imagen de la propia cruz, que el propio San Francisco decía habría sido así antes de que Pilatos y sus hombres pusieran aquí arriba la otra parte con la inscripción Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que era en realidad su sentencia, la acusación de ser el rey de los judíos, la culpa que le atribuyeron por el crimen de rebelión contra el poder romano. De aquí para abajo no tenía esa acusación. Todo es muy simbólico y no es por casualidad que ese símbolo ha resistido al tiempo, ya más de 800 años. $800 de su muerte, y en Italia habrá grandes celebraciones, porque San Francisco es el patrón de Italia, nuestro protector de Italia. ¿Qué dice el cántico? El Cántico de la Criatura es el poema más hermoso del mundo, y lo escribió él, como decía, hace 800 años, y habla del mundo en general, de la naturaleza, porque Francisco amaba la naturaleza. Él llamaba a todos hermano y hermana, hermano sol, hermana luna, hermano viento, hermano fuego. Todavía está escrito en el idioma original latín vulgar, ¿entiendes? Mira, si ves encima de cada frase está el símbolo al que se refiere. Mira, es el sol. Y empieza así: Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyos son la alabanza y la gloria del honor, y toda bendición. Es una poesía maravillosa, es conocida en todo el mundo. Cuento del lobo. Un lobo de Gubbio, que la tradición dice que era un lobo malo.
Él fue y logró que se volviera bueno, y siempre estaba con él, caminaba por el pueblo, se había convertido en el símbolo de Gubbio. Y la historia es muy famosa, el lobo de Gubbio. Entonces esto se llama el crucifijo de San Damián. Esta es la cruz que le habló a San Francisco. Todo comenzó con este crucifijo, la historia de Francisco y la historia de Asís. Animal, estoy aquí. Sí. Timpo. Soy amiga de Francisco. ¿Viste? Estábamos aquí hablando de San Francisco y ya apareció un animalito aquí. Aquí, pero está enojado. Te lo dije, esta cruz de este crucifijo fue el inicio de la conversión de Francisco. A San Damián. A San Damián, originalmente estaba en la iglesia de San Damián. Esta cruz le dijo a Francisco, ve y repara mi casa. Ahora el original está expuesto en la Basílica de Santa Clara, porque no sé si sabes que en la iglesia de San Damián vivió Santa Clara, y ahí ella formó la Orden de las Clarisas. Y cuando ella murió, construyeron aquí en Asís, dentro del centro histórico, la Basílica de Santa Clara en su honor, y eso se lo llevaron. Ahora en San Damián hay una copia. Quiero recordar al niño que nació en Belén y ver con mis propios ojos el sufrimiento que él enfrentó por amor a nosotros. San Francisco quería que las personas revivieran el momento del nacimiento de Jesús. Él realmente quería que las personas se transportaran hasta el pesebre que los evangelios nos dicen que estaba en Belén, donde ocurrió el nacimiento del niño Jesús, y que sintieran, así como él dijo, con sus propios ojos, que las personas pudieran sentir, realmente sentir, lo que sucedió en ese momento tan sagrado. Y esa historia comenzó en 1223 en una ciudad no muy lejos de aquí, llamada Grexio, donde San Francisco decidió invitar a algunas personas de la población para representar un pesebre. Entonces este que estamos viendo aquí es muy parecido al que él hizo en aquella época, un poco más simple, es verdad. Él invitó a una persona para ser María, a un hombre para ser José, trajo un buey y un burro en referencia a la profecía de Isaías, de eso hablaré en un momento. ¿Y quién fue el niño Jesús? No iban a poner a un bebé, ¿verdad? Así que lo hicieron con un muñeco de trapo. Entonces, el primer pesebre fue viviente, fue representado dentro de una cueva en Grexio, que después de eso se hizo conocida como la Nueva Belén. Y bueno, creo que es importante destacar la referencia que San Francisco hace a la profecía de Isaías con el buey y con el burro, que es muy simbólica, porque sabemos que Isaías fue visto por los evangelistas y los apóstoles como un profeta que ya hablaba de la vida de Jesús. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su amo. Pero Israel no tiene conocimiento, mi pueblo no entiende. Y es claro que por donde pasamos, aquí en Asís, en todas las iglesias, en la casa donde San Francisco vivió con sus padres, por todas partes, vamos viendo diferentes nacimientos, uno más bonito que el otro, con algunos detalles diferentes. Algunos enfatizando la presencia de los magos, que sabemos que no eran reyes ni eran tres, porque eso fue la tradición que se añadió después. Pero eran magos de Oriente, que vinieron siguiendo la estrella de Oriente que nos cuentan los evangelios, que llevó a los magos hasta el pesebre donde María estaba con Jesús y José. Existen diversas tradiciones sobre este nacimiento, ya he contado sobre algunas de ellas en otros especiales. Pero lo importante aquí es entender que San Francisco trajo el pesebre a la tradición cristiana. El pesebre pasó a formar parte de la Navidad a partir de San Francisco. Y todas esas imágenes bonitas que vemos por el mundo, no solo aquí en Asís, representan ese deseo de San Francisco de que el cristiano reviva la experiencia del nacimiento de Jesús. San Francisco murió en 1226 y quiero que imagines conmigo la conmoción que hubo en todo este lugar. Bueno, primero el Papa Gregorio, que era su amigo, vino para la ceremonia, claro.
pero toda la población, incluso de otras regiones cercanas, vino aquí no solo para acompañar las ceremonias fúnebres, sino también para conseguir alguna reliquia, pero no cualquiera, reliquias de primer grado del cuerpo de San Francisco. La gente intentaba tomar pedazos de cabello, pedazos de uñas, fue un gran alboroto, pero después de que se controló la confusión, el funeral se llevó a cabo normalmente y 2 años después, San Francisco fue canonizado. Yo ya he visitado muchas iglesias por el mundo, iglesias incluso incrustadas en piedras, iglesias muy pequeñas, en callejones estrechos, o que fueron construidas a lo largo del tiempo, como el Santo Sepulcro en Jerusalén, que comenzó con una ermita y construyeron una basílica alrededor de la ermita. Pero nunca había visto una basílica como esta de aquí. Tiene la iglesia inferior, la que está abajo, y la iglesia superior que está en este otro piso de aquí. Son 2 iglesias juntas, una encima de la otra. Esta construcción se hizo justo después de la muerte de San Francisco. También entendemos la importancia del santo. Quando a gente percebe que En el momento en que él murió, el mundo se movilizó para preservar su memoria, para homenajear lo que fue su vida y bueno, hacer que fuera recordado por muchos y muchos siglos. Estamos hablando ahora 800 años después de su muerte y este santuario sigue lleno. Es una de las basílicas más interesantes que he conocido porque primero es muy compleja, es un gran espacio. Tiene Muchas capillas. Hay una dedicada a San Antonio de Padua, hay otra dedicada a Santa María Magdalena. Es un espacio de convivencia, la gente viene aquí a visitar, quieren sentirse cerca de San Francisco. Claro que también hay misa. Muchos frescos de Giotto, un gran pintor que representan la vida de San Francisco. De cierta manera, así como allá afuera tuve esa impresión, aquí dentro también me recuerda un poco a la Basílica del Santo Sepulcro de Jesús en Jerusalén, con toda su complejidad y con toda su importancia. Una de las basílicas más sagradas del mundo. Ahora, un momento importantísimo de la visita va a tener lugar ahora. Voy a bajar hasta la cripta para llevarte hasta la tumba de San Francisco. Aquí en la cripta de la basílica nosotros Podemos visitar la tumba. de San Francisco. Todo muy sencillo como en su vida. A pesar de que el lugar es grande y grandioso en el aspecto arquitectónico, todo está hecho de piedra y hierro. La Orden de los Franciscanos ganó tanto prestigio que fue encargada de la custodia de los lugares sagrados que están bajo el control del Vaticano en Tierra Santa. Los primeros franciscanos fueron allá en el siglo III. La influencia de San Francisco es enorme en todo el mundo. Su nombre está en una de las ciudades más grandes y bonitas de Estados Unidos, donde, por cierto, viví por un tiempo. Y uno de los ríos más grandes de Brasil, el Viejo Chico, que es una de las fuentes de agua más importantes de nuestro país, abasteciendo al menos a 16 millones de personas. Es muy San Francisco de verdad. A pesar de toda esa importancia e influencia sobre los rumbos de la fe católica, fue hasta 2013 que un papa eligió el nombre Francisco por primera vez. ¿Habrá sido por el peso que tiene ese nombre que los demás no se arriesgaron? ¿O porque otros papas no estaban dispuestos a ser tan humildes y tan desapegados como Francisco? Con
tanta historia que tenemos para contar, casi se me olvida hablar sobre el manto que usan los franciscanos, que también remite mucho a San Francisco y a su mensaje. Primero, es lo más simple posible, ese manto marrón. Y después, esa cuerdita que está aquí también es muy simple, ¿verdad? Y tiene 3 nudos. Y esos nudos representan castidad, obediencia y pobreza. Todo relacionado con la idea de simplicidad, de humildad que marcó la vida de San Francisco. Santo de los pobres, patrón de los animales, de las aves y del medio ambiente. Hay quienes dicen que él también fue uno de los pensadores que dieron origen a las ideas que florecieron en el Renacimiento. El inmenso legado de este gran santo aparece en la sencillez de su oración. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Dando se recibe, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna.